Hola, he vuelto y vamos a hablar acerca de... No vamos a hablar. De hecho, vamos a hacer la segunda parte de la videoredacción a el podcast número 25 de el doctor Borja Bandera, ¿sí? Junto a Alejandro Villena, ¿sí? Que es un psicólogo clínico experto en trastorno sexual compulsivo y adicción a la pornografía. Así que comenzamos donde lo dejamos y bueno, que comience el video, ¿no? Muy interesante. Estamos hablando ahora de las consecuencias individuales, iremos más adelante en la charla a las consecuencias sociales, pero también quiero entender qué factores de susceptibilidad hay, ¿no? Porque obviamente no todos nos volvemos adictos a la pornografía, sino la inmensa mayoría seríamos adictos, ¿no? Porque todo el mundo ha visto alguna vez pornografía. ¿Qué es lo que diferencia a una persona que tiene más probabilidades de volverse adicto, de tener un comportamiento problemático, de otra que, bueno, puede estar toda su vida viendo periódicamente pornografía y nunca va a tener un problema de ese tipo? Hagamos pausa ahí porque yo creo que la respuesta puede venir encaminada a lo siguiente. Algo que yo ya les he comentado en el canal, el parque de las ratas. Ponen una rata en hacen un experimento, ¿listo? Hay una rata y le ponen agua y agua con cocaína, ¿sí? Ella está encerrada en una jaula. De un momento a otro, ella prueba el agua con cocaína y deja de beber agua, deja de comer, deja de... Bueno, básicamente deja de hacer todo para consumir agua con cocaína todo el tiempo. Cada rato, frecuentemente, se vuelve compulsivo, aumenta la ingesta de agua con cocaína hasta que muere de sobredosis. ¿Verdad? El experimento tiene muchas variables que no se adecúan a la realidad. A lo que me refiero es que vuelven a hacer el experimento, pero esta vez el parque de las ratas. Le ponen a una rata cualquiera, amigas, ¿vale? Ponen varias raticas para que pueda tener, sea sexo, amistad, relaciones fraternales, bueno, lo que sea, ¿no? Juegos, todo lo que una rata quisiera, ¿sí? Y ponen agua con cocaína y agua normal. Algunas cuantas ratas consumen cocaína de vez en cuando, pero ninguna se vuelve adicta. O bueno, podríamos decir que no. Podríamos decir que una que otra se puede volver adicta, ¿sí? Pero esos son componentes genéticos. A lo que yo creo y mi hipótesis, porque no he visto el podcast, lo estoy haciendo junto a ustedes al mismo ritmo, es que hay factores genéticos como sociales, culturales, etcétera, etcétera, que van a determinar que unas personas u otras se hagan o no adictas a la pornografía o el sexo o cualquier otra cosa. La mayoría de adicciones funciona de la misma manera. Generalmente son variables individuales, unas tienen que ver con la personalidad, ¿no? Personalidades más impulsivas, con más búsqueda de sensaciones, con más incapacidad para retrasar la gratificación, personas que controlan menos los impulsos o que regulan peor sus emociones en general, personas con más tendencia a la ansiedad, personas más introvertidas, con una autoestima más baja, más inseguras, tienden a utilizar más la máquina para refugiarse ahí o socializar allí, e incluso pues, eventos más psicopatológicos o graves como el abuso o el trauma, que te pueden predisponer a un desarrollo normal de la sexualidad y una búsqueda de la regulación de tu mundo interno a través de la pornografía. ¿Vale? Es decir, hay rasgos que me imagino que son de la personalidad, es decir, que son intrínsecos a la persona y que nacen con ellos, y después puede haber pues, otras comorbilidades, otras situaciones que también hagan que busque refugio, ¿no? En este tipo de contenido. También es importante, ¿no? Darse cuenta uno para sí mismo de si tengo estos factores de susceptibilidad, ¿no? Que me pueden hacer más propenso a esto, ¿no? Igual que la persona con alcoholismo pues sabe que por sus tendencias innatas no puede acercarse al alcohol, pues también sería bueno el pensar, oye, estoy buscando refugio en esto por esto y esto. Muy bien, factores internos, factores externos. Hasta ahí, perfecto. ¿Listo? Sociedad, individuo. ¿Dónde podría estar la clave para no hacerse adicto a la pornografía, ¿no? Vale, pues entonces vamos a poner más barreras, ¿no? ¿Cómo puedo identificar si una persona cercana, un amigo, yo qué sé, un hermano, un amigo, alguien al que quiero, pueda tener una adicción a la pornografía? Bueno, se pueden producir cambios en el estado de ánimo y estar más irritable o más ansioso, por ejemplo. También suelen sobreproteger mucho su tecnología, pasar mucho tiempo con el móvil en sitios privados, esto también en los adolescentes. Pueden utilizar un lenguaje muy sexualizado o una mirada muy pornificada hacia las personas, donde solo prima, digamos, que lo sexual de las personas, ¿no? Y es una mirada como un poquito sesgada. Pueden utilizar también comportamientos o tener comportamientos machistas o misóginos, porque están construyendo una narrativa del sexo donde el hombre dominante y la mujer está sometida. Puede mentir, ocultar sus problemas, o en la pareja puede haber cambios a nivel... Pilas, pilas. No toda la pornografía es machista, pero el 90% o la mayoría lo es.
lo es. Y está enfocada como un producto para hombres. Sencillo de entender, ¿vale? No hay nada extraño en eso. Vivimos en un mundo machista. Vivimos en un mundo machista históricamente. Machista, ¿vale? Las cosas han empezado a cambiar. ¿Deberían seguir cambiando? Sí. Esa es mi opinión. Nivel sexual, ¿no? Un bajo deseo sexual, una petición de prácticas que a lo mejor no son habituales o cambios en general en la vida sexual que pueden estar explicados por ese consumo adictivo problemático de la pornografía. Una mirada pornificada, me ha encantado esa expresión. ¿Puedes poner algún ejemplo de, o sea, cómo es una mirada pornificada? Una mirada pornificada es la que prima el cuerpo en lugar del interior de la persona, la que utiliza al otro en lugar de compartirlo. Yo hablo de la sociedad del yo-yo y del ya-ya. Es una sociedad muy egoísta que se mira mucho a sí mismo, mira su propio placer, pero no comparte el placer. Y además es una sociedad que lo quiere todo rápido, lo quiere todo ya. No es capaz de esperar, prefiere algo un poquito peor a corto plazo que esperar para conseguir algo mejor a largo plazo. Y eso en el sexo pues es convertir el sexo en un producto de consumo y para mí eso es una vivencia pornificada de la sexualidad. Creo que también hay que entenderlo. Vivimos en una sociedad capitalista. Si se puede hacer dinero a través de eso, se hará. Mueve millones. Ya lo hablamos anteriormente. La industria de la pornografía mueve millones. Millones. Sitios, páginas porno tienen el doble de visualizaciones que Amazon o Netflix. Así que, si venden, ahí va a estar el humano. Muy bueno. ¿Y hay diferencia entre la adicción a la pornografía y otras adicciones? Me imagino que sí, ¿no? Sí, sobre todo porque es invisible, porque está aceptada y normalizada a nivel social el consumo recreativo esporádico. Eso hace muy difícil que se detecte. No hay concienciación, no hay frenos, no hay límite, no hay un cartel que te ponga. Algo similar a alguna idea, el cigarrillo, por ejemplo, el vaporizador, y si uno se mete cada vez más en ciertos grupos sociales, la marihuana, cocaína o cosas así, factores externos a uno, mejor usted piense dónde se está metiendo, de quién se está rodeando, ¿sí? Cuando ves un vídeo, oye, esto no lo hagas en casa, o oye, que la pornografía te puede generar disfunción eréctil, como te pone con el tabaco. Entonces, eso lo hace más complejo y es la única que afecta de forma tan íntima al ser humano en la sexualidad, aunque otras pueden afectar también, tiene mucha potencia ahí. Luego es muy similar respecto a la tolerancia, a la abstinencia, a la ocultación, a las mentiras y al daño que hace a las personas que tiene alrededor, ¿no? Sí, sobre todo lo que has dicho, ¿no? Es algo muy invisibilizado porque ocurre en la más absoluta intimidad, privacidad y no se suele compartir, ¿no? Y además, también, me parece buen apunte, no tiene ningún warning al uso, es totalmente accesible sin ningún tipo de barrera, que ahora hablaremos de eso. Y claro, pues eso hace que al no haber barreras, pues el consumo sea masivo, ¿no? Muy bien, es algo que afecta también. Barrera, yo creo que sí hay barreras, como por ejemplo los avisos que te dicen eres mayor de 18 años, sí, no, pues una barrera, ¿no? Ahora, no me imagino una barrera flácida, supongo, porque simple y llanamente la gente puede mentir y es sencillo mentir. Hoy en día creo que en España se necesita un pasaporte para poder acceder a ciertos sitios para adultos, ¿sí? Sin embargo existen los VPNs, o sea, echa la ley, echa la trampa. Es algo humano al parecer. También a las mujeres, solo a los hombres, afecta de la misma forma a las mujeres o con la misma intensidad. Pues sí, es verdad que la adicción es el doble en los hombres que en las mujeres, pero también tenemos, pues 2 de cada 100 mujeres pueden desarrollar más o menos una adicción a la pornografía. Es curioso porque vienen poco a consulta. La gran mayoría de pacientes que yo he atendido en estos últimos 8 años han sido varones, mujeres he tenido 4 o 5, ¿no? Yo creo que hay un tema cultural porque todavía genera mucho estigma y mucha vergüenza que una mujer pueda tener un problema con esto. Sí que se ha visto que en los hombres hay mayores índices de tolerancia en una investigación que hemos publicado ahora en 2023. Es decir, necesitan ir a más y necesitan un contenido más extremo. A las mujeres no le pasa eso. A las mujeres lo que le pasa es que tienen más niveles de soledad cuando consumen pornografía y sufren más por ello que los hombres, quizá por esa atribución negativa o ese juicio negativo que emiten sobre sí mismas cuando consumen pornografía de forma problemática. Porque se sienten más juzgadas por la sociedad probablemente, ¿no? O porque sienten que no es una conducta propia de su género, no lo sé. Probablemente es un tema cultural, sociedad machista. Las cosas habrán de cambiar a largo plazo, pero hay que hacer cosas, ¿no? Para que ello cambie, para que las mujeres puedan expresarse libremente y que es que no me imagino cómo se puede sentir una mujer que es adicta a la pornografía cuando está estigmatizada, cuando está muy estigmatizado el sexo para las mujeres. De pronto hoy en día no tanto, pero lo sigue estando, ¿sí?
Bueno, Cultural, la sexualidad de la mujer siempre ha sido un tabú durante mucho tiempo por un estigma, por estereotipos de género. Todavía lo sigue siendo, a pesar de que ahí vayamos está. avanzando en estos derechos de igualdad. Y yo creo que la percepción que tiene una mujer sobre sí misma cuando tiene un problema con la pornografía, pues está muy condicionada por ese sesgo cultural también. Claro. Y aunque los hombres consulten más, en general me imagino que siguen consultando poco, ¿no? Es decir, el punto en el que un hombre llega a tomar conciencia de que tiene un problema y busca ayuda debe ser tardío. Y si ocurre, pues no ocurrirá en la mayoría de hombres que tienen ese problema, ¿no? Yo creo que hay muchos hombres adictos que no lo saben y que hay muchos hombres que están sufriendo con la pornografía sin ser conscientes de ello, porque han normalizado tanto el consumo que no son conscientes del impacto que está teniendo en... Claro, yo creo que de pronto para una mujer es más fácil darse cuenta, hey, está pasando algo, es algo extraño, porque no sé, mis otras amigas no lo consumen, pero para un hombre es, creo que relativamente común, como tener aceptado el uso de, ¿sí? Entonces, cuando tu amigo lo hace y tu amigo otro lo hace y esto lo hace, porque el público objetivo termina por ser muchas veces el varón, el joven adulto, el adolescente. Y así como McDonald's hace con sus cajitas felices o cualquier otra empresa que quiera hacer adictos o que quiera fidelizar clientes, pues desde pequeños, entre más pequeños arranquen, muchísimo mejor, porque más consumen y pues la infancia es primordial para meterle cosas en la cabeza a usted, ¿no? Hablamos de cualquier cosa. en su desarrollo sexual, en su respuesta sexual o en su mirada hacia las personas, ¿no? Sí, que viven como con esa losa sin saber a qué atiende esa losa o por qué está causada y lo normalizan, ¿no? Y siguen arrastrando esa losa sin darse cuenta de que eso le puede estar afectando negativamente o muy negativamente. Oye, quiero aclarar también que, claro, no hemos hablado de masturbación en ningún momento hasta ahora, solo hemos hablado de pornografía. El tema es que son dos cosas que en nuestra sociedad están totalmente vinculadas. Es decir, poca gente, creo, consume pornografía sin masturbarse asociado a ese consumo de pornografía. La masturbación en sí no es negativa, ¿verdad? Evidentemente, cuando hablamos de pornografía, hablamos de la asociación entre pornografía y masturbación, que es la gran potencia, ¿no? Sin embargo, cuando controlas la masturbación en los estudios de los efectos negativos, ves que el problema no es la masturbación, sino la asociación entre la masturbación y la pornografía. Es verdad que hay personas que pueden tener una masturbación compulsiva o un estilo masturbatorio que les condicione su respuesta sexual, pero en este caso hablamos de la problemática de la pornografía. Recuerdo un paciente que se masturbaba durante 8 horas de forma compulsiva hasta hacerse sangre, ¿no? Sin pornografía. Sin pornografía. Entonces, aquí podemos tener un problema. Eso es, creo que sumamente relevante, porque yo recuerdo que cuando yo era más joven, pues sí conocía lo que era pornografía, pero no la usaba para masturbarme. Es más, yo no me llegué a masturbar en principio con pornografía, sino con la cabeza, ¿no? Entonces, es una distinción que hay que realizar, pero por supuesto que están vinculadas, es evidente, ¿no? Porque también es una conducta que puede ir fuera de control, pero estamos hablando de los efectos negativos de la pornografía y no de la masturbación, ¿no? Vale, es decir, que la masturbación desasociada a la pornografía es perfectamente saludable y no creo que sea un problema o que merezca ser atacada de ninguna forma, ¿no? No, yo creo que no hay que atacarla, hay que dar pie a la libertad de cada persona que integre la sexualidad dentro de su proyecto de vida como considere oportuno, y es una elección, ¿no? También. Claro. Eso me encanta, lo que acaba de decir me encanta. Cada quien verá, y eso creo que eso es reconocible de todos los psicólogos. Todos los psicólogos deberíamos adaptar esta forma de pensar, ¿no? A la persona que yo estoy ayudando, a la persona que intento ayudar, que intento solucionar su necesidad, etcétera, etcétera, tiene que aprender a ser libre, tiene que aprender a ser responsable por sus decisiones. Ningún psicólogo o ninguna otra persona puede estar ahí todo el tiempo con un individuo, porque es un individuo, para decirle qué hacer, qué no hacer, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión de libertad, responsabilidad personal y autoestima, que ya tenemos una playlist. La pueden ir a ver. Vale. Vamos a empezar hablando sobre el impacto sobre la salud física y mental, ¿no? Hay algo que también me llama mucho la atención y es cómo se relaciona la adicción al contenido para adultos con trastornos como la depresión o la ansiedad. Y cogí dentro de la página daleunavuelta.org, que tenéis una sección de bibliografía muy buena y muy completa, un artículo que en sus conclusiones pues decía algo que me llamaba mucho la atención, y era: se observó que más de la mitad de los pacientes con trastornos de hipersexualidad, que me imagino que esto está encasillado dentro del trastorno compulsivo, ¿no? Sexual compulsivo que has mencionado antes, presentan un trastorno comórbido del eje 1 del DSM-5. Comórbido significa pues asociado a otras patologías. Trastornos de ansiedad, depresión, obsesivo compulsivo
compulsivos y TDAH. Más de la mitad de los pacientes de esa muestra, o sea, que mostraban un trastorno compulsivo de la sexualidad, tenían también ansiedad, depresión, un TOC o TDAH. ¿Cómo se explica esto? Por aclarar simplemente, se llama trastorno hipersexual porque el DSM intentó incluirlo en un borrador, pero luego no lo incluyó finalmente en el DSM-5 por falta de pruebas, y probablemente el DSM-6 se pronuncie, solo por aclarar eso. Generalmente hay mucha comorbilidad o factores predisponentes y hay patologías biológicas que tienen un sentido. Vamos a ver. Nosotros hemos hablado de sistemas en el canal, de sistemas. Es importante conocer sobre los sistemas, por ejemplo, y no hablo de necesariamente de teoría de sistemas, de teoría general de sistemas o estas cosas, pero es muy simple entender que una cosa afecta a la otra y viceversa, y que varios componentes pueden afectar diferentes cosas. Entonces, muchas veces lo que sucede con las adicciones es que se intenta buscar algo, se intenta saciar una necesidad, pero no se sabe cómo. Entonces llega la cocaína, llega el sexo, llega cualquier tipo de drogas, y no necesariamente drogas comunes, así de las que estamos hablando. Llega la evasión. Son mecanismos, ¿sí?, del cerebro, de la mente, para saciarnos, intentar saciar algo que realmente estamos buscando y que va más allá, ¿no? Una vida con propósito, por ejemplo. ¿Que es complicado? Puede que sí, pero a largo plazo, es lo que él decía, es una respuesta muchísimo mejor tener una vida con propósito, séptimo pilar de la autoestima, que simple y llanamente todos los días llegar y fumarte un marihuana, un bareto o marihuana, lo que sea, ¿no? O sentarte y estar jugando al LOL o al PSP, me siento viejo, o a cualquier videojuego de forma compulsiva para que se te olvide lo que realmente querés hacer, o ni siquiera, no sé, lo has pensado. Es algo, creo que, a tener muy en cuenta. Sentido que tengan mayor facilidad esas personas de desarrollar una adicción a la pornografía. El TDAH, por ejemplo, al ser incapaces de retrasar la gratificación, al tener mayor impulsividad y al tener menos control de los impulsos y al estar la pornografía tan accesible, es muy fácil que este tipo de personas desarrollen una adicción a la pornografía. Las personas muy obsesivas, al tener un ritual muy establecido, al tener pensamientos muy intrusivos o muy obsesivos, pueden desarrollar dentro de este espectro obsesivo la adicción a la pornografía como una compulsión más. También personas que son muy exigentes o muy perfeccionistas sufren tanta ansiedad que la pornografía se vuelve una vía de escape muy fácil. La ansiedad y la depresión también están muy presentes por una cuestión de regulación emocional, de la depresión por evadirse de la realidad y la ansiedad por calmar a corto plazo esos síntomas de estrés. Claro, me parece increíble, pero has dado la dirección de la causalidad, mejor dicho, me encantaría conocer más la dirección de la causalidad opuesta, es decir, cómo el consumo de pornografía podría facilitar lo otro en una persona que a priori no tiene un TOC o que no tiene un TDAH diagnosticado, que no tiene un trastorno de ansiedad diagnosticado, y mediante el consumo de pornografía, no únicamente a causa de, pero siendo un facilitador, puede, pues eso, facilitar que ocurra. De esto me imagino que hay mucho menos investigado, porque son estudios, me imagino, más complejos, ¿no? Sí, ya sabemos que la causalidad y los estudios longitudinales son muy limitados y es complicado de hacer afirmaciones muy potentes. En la estadística casi de nada puedes hacer una afirmación. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en el TDAH se puede ver que puede ser causa, consecuencia, o la adicción puede potenciar los síntomas del TDAH. La causa lo acabamos de explicar. La consecuencia no es que produzca un TDAH, sino que produce un TDAH-like. Es decir, hay sintomatología de TDAH sin ser un TDAH de base. Es decir, como yo estoy desgastando los frenos de mi coche, porque le digo tanto que sea la pornografía que no sé decirle que no, mi lóbulo frontal no es capaz de inhibir las respuestas y por tanto busca la gratificación inmediata. Se comporta como un TDAH, pero en el fondo lo que hay es un dejarse llevar por esa adicción. Por tanto, a nivel neurobiológico la manifestación es muy similar, pero no hay un TDAH de base. Y luego las personas que sufren de un TDAH, que ya en sí mismos tienen ansiedad, tienen depresión, tienen baja autoestima, tienen frustración, cuando tienen la adicción a la pornografía, se culpan, se machacan, tienen ansiedad cuando no pueden consumirlo, se aumenta esa sintomatología o se hace más grave en esas personas, ¿no? Vale. Para que el público lo entienda, explicar el papel del lóbulo frontal o de la corteza frontal inhibiendo impulsos y con el tema de la impulsividad, ¿no? Paremos. Lo voy a explicar yo de una manera diferente, seguro a la que lo va a explicar él. Y ya lo he explicado en el canal. La postergación de la gratificación, ¿sí?, y de la postergación del placer está estudiada y es evidente que aquellas personas que saben postergar la gratificación tienen mayor éxito en la vida, ¿sí? Yo lo estoy diciendo desde una perspectiva positiva, ¿listo? Vamos a ver cómo lo explica él, ¿sí? Porque es relevante, ¿sí?, cambiar un poco esto del pesimismo, pero es probable que lo explique. Que tienen esa relación que has contado.
Claro, el cerebro crece de atrás hacia adelante. La parte que más tarda en crecer es el lóbulo frontal y es lo que más humano nos hace realmente. Es una de las partes que nos hace más inteligentes también. Yo siempre digo que es como el director de orquesta del cerebro. Se encarga de planificar, lleva la batuta, organiza, planifica, dirige. Y bueno, es donde está la conciencia ética, el control de los impulsos, la regulación de las emociones, el que te dice que sí, el que te dice que no. No es como un peaje que para los impulsos de los coches que vienen ahí corriendo. Claro. Entonces, claro, si la barrera del peaje está abierta, porque el lóbulo frontal está desgastado, pues entran todos los coches. Eso podemos hablar de la dopamina que va entrando ahí y esa descarga de placer constante que es lo que hace la pornografía realmente a nivel cerebral. Claro, y si no eres capaz de cerrar esa barrera después, eso te va a afectar a otras áreas de la vida, laboral, porque al final el control de impulsos y el retrasar la gratificación, como has dicho al principio, es algo hiper necesario, tanto en relaciones como a nivel laboral, como a nivel operativo en tu día a día, ¿no? Bueno, que si yo no soy capaz de retrasar las gratificaciones, vivo a merced de las gratificaciones. Y eso es un problema, porque a la hora de tolerar una frustración o algo que no consigo, me irrito mucho. Y esto es un problema, por ejemplo, para las agresiones sexuales. Si yo no tengo sexo cuando lo quiero y no soy capaz de aceptar un no por respuesta... Hay que verlo de dos formas, ¿vale? Hay que verlo como algo malo y como algo bueno. Si yo soy incapaz de retrasar la gratificación, me sucede lo que él está hablando, ¿sí? Si yo soy capaz de retrasar la gratificación, el placer instantáneo, momentáneo, lo que él llama el ya, entonces tengo la capacidad para sentirme mejor, ¿vale? Entonces, eso es una forma de irlo desarrollando, ¿vale? El pensamiento a largo plazo, el pensamiento de mañana será mejor, ¿vale? Es lo que el Dr. Seligman podría conocer como optimismo aprendido, ¿sí? En cierta medida, ¿vale? Entonces, no es solamente postergar la gratificación sin más, porque he visto muchísimo contenido acerca de ello, de yo todo el tiempo estoy así y soy un militar y dele y no me gratifico y mañana será mejor y mañana será mejor, cuando puede que mañana nunca llegue, ¿no? Entonces hay que aprender a vivir en cierto equilibrio, sopesando lo bueno, lo malo, sabiendo en qué momento es propicio darse esa gratificación. Si uno todo el tiempo quiere estar gratificándose a sí mismo, pues le va a surgir un problema bastante grande, ¿no? Se le fríe el cerebro, por así decirlo, ¿no? Para ser coloquiales. Pero continuemos. Veo muchísimas conexiones, ¿no? Entre un montón de temas muy, muy importantes. Hay correlación, entonces, por lo que veo en los estudios y lo que cuentas, entre el consumo de pornografía y peor salud mental, ¿no? Correlación. Eso es, hay correlación y muchas veces de forma indirecta, ¿no? No es que la pornografía te dé peor salud mental, sino que el efecto que tiene la pornografía hace que tengas peor salud mental, ¿no? La pornografía es un generador de problemas de autoestima. Hay cosas que se llaman hábitos claves, ya sabemos. Puede que haya gente que sí, que uno de sus hábitos claves dentro del sistema de hábitos que tiene es la pornografía. Entonces, si usted cree y está en este video o ha visto más videos acerca de cómo dejar la pornografía, cómo dejar de masturbarse o lo que sea relacionado con el tema, es porque usted cree que ahí hay un hábito clave. Nosotros los humanos no buscamos las cosas porque sí. Eso puede ser es parte de la intuición, ¿no? Si usted ya sabe que tiene un problema con eso, simplemente atáquelo y lógrelo, ¿no? Teoría y aplicación, es sencillo. De inseguridad. Por cierto, cuando finalicemos este podcast, pues yo voy a reunir todo lo que le está hablando, todo el conocimiento que está proveyendo y pues simplemente haremos un video más corto, no un podcast, para que sea sencillo, rápido, eficaz poder salir de esto. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video por hoy. Sin más que decir, muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden, necesitan ayuda con cualquier cosa, tienen mi WhatsApp o incluso pueden agendar ustedes mismos la cita desde Google Calendar. Sin más, un besazo y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.